Pero si a uno en particular le ha ido mal con esta 4T, ha sido a la ciencia y la tecnología. Es de verdad una desgracia que este gobierno no entienda que la educación, que la ciencia, que la tecnología es la máxima inversión que se puede hacer en un país, la máxima, porque desarrolla humana, profesional, espiritualmente a la gente. Pero aquí lamentablemente se considera como un gasto la ciencia y la tecnología, en lugar de verla, insisto, como una inversión. Y aunado a eso, no solamente, lo voy a decir así, no solamente no pelan a la ciencia y a la tecnología, sino que además estamos entrando en una espiral peligrosa de acoso a los que representan la ciencia y la tecnología. Hoy venimos a dar una rueda que en voz de mis compañeras y compañeros diputados que aquí me acompañan, venimos a denunciar la circunstancia cada vez peor, cada vez más abusiva que está sucediendo con el CIDE, que es una de las máximas instituciones en este país, pues que apoyan, entre otras cosas, la ciencia y la tecnología, en términos sobre todo económicos. Así es que le cedo primero el uso de la palabra al diputado Mario Riestra, que nos habrá de puntualizar al respecto. Adelante, hermano mío. Gracias, coordinador. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera pedirles, antes de brindarles un breve mensaje, que pudiéramos proyectar un video de cuál era la postura de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 con respecto a los centros de investigación y específicamente con respecto al CIDE. Les pido por favor que lo proyecten. El Colegio de México, el CIDE son así como lugares y así intocables, y cuando digo intocables siempre ha sido como mi sueño, ojalá un día yo pudiera alcanzar a tener un lugar ahí para estudiar con todos estos cuerdas. Esa ha sido como mi ilusión histórica, que es la parte importante, el tema de educación y el tema de inversión en lo que es ciencia y tecnología, que ese es el tema de fondo, ¿no? Creo que es muy claro lo que dice los organismos intermedios, que deberíamos de tener el 1% del PIB destinado a ciencia y tecnología y el 8%, no sé si ya cambió, yo me quedé en esas cuando, ¿sí? El 8% para educación. Es evidente que si no le invertimos a ciencia y tecnología, si no hacemos que las becas CONACYT, que no es necesariamente a veces el caso, ¿sí? Se las han quitado y los presupuestos se quedan en otro lado porque se destinan en cosas que no necesariamente son las que le producen al país, estamos caminando en el lugar o en el sentido erróneo. Andrés lo ha dicho muchísimo, y el compromiso que tiene para fortalecer la ciencia y tecnología, el tema de becas en estos niveles y el tema propio de la educación superior. Solamente un país que puede caminar con mayor inversión en ciencia y tecnología va a poder pasar de manufactura a mentefactura. Gracias. El CIDE es un lugar intocable. Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2018. Qué bueno que es intocable, de otra manera ya no existiría. Déjenme compartirles algunos breves datos de lo que ha sido el acoso, la estigmatización, la violencia en contra de esta institución de educación superior. Desde el púlpito mañanero, el presidente ha calificado la instrucción pública que ahí se brinda como neoliberal, lo cual es absolutamente falso. Se le ha venido asfixiando presupuestalmente. En abril pasado se obligó a renunciar a su director general, a Sergio López Ayón. Se le ha acusado de delincuencia organizada y la Fiscalía General de la República ha solicitado se otorguen órdenes de aprehensión en contra de sus académicos. Después, al director general del CIDE, Región Centro, con sede en Aguascalientes, Alejandro Madrazo, se le destituyó por haber criticado al CONACYT. El 3 de noviembre de este año, el Sindicato de Personal Académico del CIDE inició protestas por el incumplimiento del contrato colectivo, específicamente porque no se les han pagado los estímulos a las publicaciones y el desempeño docente. Y aquí cabe destacar que lamentablemente el gobierno federal ha venido mintiendo, porque el secretario de Hacienda en ese entonces, Arturo Herrera, señaló que la desaparición de los fideicomisos no iba a afectar en lo más mínimo a los centros
de investigación y sin embargo hoy no hay dinero suficiente para cumplir con los contratos colectivos de trabajo, específicamente para el personal académico. Y lamentablemente hemos llegado al extremo inusitado, violento, ilegal, por supuesto, contrario a nuestra legislación laboral, de que el día de ayer el director general interino del CIDE solicitó la remoción y destituyó a la secretaria académica de esta institución y a la directora de evaluación académica, porque quería suspender los trabajos de la Comisión Académica Dictaminadora, que es la que define la promoción y permanencia de los investigadores y otorga pues certidumbre legal, académica y técnica respecto a la imparcialidad de los derechos laborales de todos los agremiados. Como se negaron a suspender estas evaluaciones, amparadas por cierto con una opinión que las respaldaba del director jurídico del CIDE, entonces el director general interino la cesa de su cargo. Yo quiero ser muy enfático, pensar que el uso de herramientas cuantitativas es neoliberal es absolutamente falso. Pensar que la implementación del método científico es neoliberal es una falacia. Se hace ciencia o se hace propaganda. En el CIDE se hace ciencia, es reconocida a nivel mundial y lo que no le gusta a este gobierno federal es la libertad de pensamiento crítico, que es lo que están queriendo apagar con esta serie de acciones coercitivas en contra de una de las instituciones de educación superior públicas más prestigiadas de nuestro país. Y por cierto, aquí se ha venido hablando toda esta legislatura y lo que va del gobierno federal de que este gobierno piensa primero en los que menos tienden. Falso. Nada más progresivo en su gasto que el gasto en la educación superior pública. Están pegándole a los que menos tienen. Y eso es precisamente lo que venimos a denunciar. Y yo quiero cederle el uso de la voz al diputado Juan Carlos Romero Hicks. Quiero contextualizar qué es el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. El CIDE se funda en 1974, hace 47 años, y casi durante 5 décadas ha dado un testimonio de excelencia académica y de pertinencia social. Este régimen tiene como enemigo la inteligencia, y es lo que estamos lamentando por ahora. Se ofrecen las 3 funciones de una universidad: docencia, investigación y extensión. En docencia se ofrecen 3 doctorados, 8 maestrías y 4 licenciaturas. Uno de los orgullosos egresados de licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales es nuestro compañero Mario Riestre, y tiene 6 divisiones con reconocimiento internacional: 1, Administración Pública; 2, Economía; 3, Estudios Internacionales; 4, Estudios Jurídicos; 5, Estudios Políticos y finalmente el área de Historia. ¿Cuáles han sido las contribuciones del CIDE a este país? Son muchísimas. En políticas públicas, en formación de recursos humanos, en publicaciones, en el orgullo y el timbre que da ser parte de una comunidad académica. Y así las cosas, nosotros lamentamos muchísimo porque este gobierno se ha especializado en algo que es mediocre y es nefasto: es la destrucción de las instituciones. Aparte de las divisiones que ya comentamos, el CIDE tiene programas emblemáticos. Por ejemplo, el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, el Programa en Monitoreo y Evaluación Rural, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas que dirige el doctor Eduardo Sojo, el Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas, el PIPE, que tiene
una gran exposición y que dirige la doctora Blanca Heredia. Es sede principal de 3 publicaciones internacionales. Primero, el Latin American Economic Review, que es una revista de economía. Segundo, la revista de Gestión y Política Pública. Tercero, la Política y Gobierno, que es de ciencia política. Y finalmente, Histor, que es una revista de historia internacional. En el mundo académico, las decisiones se toman por comités, lo que se le llama por pares académicos. Y esas decisiones no las toma un director, las toman precisamente los que están involucrados en la tarea académica. Lo que acaban de hacer el día de ayer, y en esto responsabilizo públicamente a 2 personas, a José Antonio Romero Teleache, que es el director interino, y a la presidenta del órgano de gobierno, que es la directora general del CONACYT, Elena Álvarez Bulla. Y conozco el caso, porque fui presidente del órgano de gobierno del CONACYT. Nunca hubo una instrucción de fuerza alguna que no fuera la libertad académica para el trabajo que se puede hacer al interior de una institución tan prestigiada. Había un calendario ya previsto para la evaluación laboral del desempeño. Hay un estatuto de personal académico. Y lo que ayer hace este espurio director, porque así se está comportando, es suspender y violentar primero los derechos laborales de los trabajadores, segundo, el estatuto del personal académico, y tercero, de una manera autoritaria, cuando establece con toda claridad el estatuto, y lo conozco, que las evaluaciones tienen presencia del director y otros pares de carácter académico, él ordena la suspensión. El propio estatuto establece que si el director no puede o no quiere ir por razones de tarea académica o porque se va a excusar, el proceso continúa. Entonces manda una comunicación la noche del puente, el lunes de esta semana, en un boletín sin firma, donde le advierte al personal que va a suspender esto. La secretaria académica que está en lo correcto, que es la doctora Catherine Andrews, y la directora de evaluación, que es la doctora Celine González, pues deciden no interrumpir la evaluación. Entonces, ¿qué hacen? La remueven. ¿Cuál es uno de los errores del autoritarismo? Cuando carecen de legalidad y cuando carecen de razón de carácter académico. El golpe. Y el golpe es contra una institución y es contra las personas. Y ya refirió Mario Riestra, en abril presionaron a Sergio López Ayón para que renunciaran, a Alejandro Madrazo, que era el director del área de la subsede que está en Aguascalientes, que nos tocó fundar a varios de nosotros, y aquí hay legisladores de Aguascalientes, vivieron todo eso. No es posible. Parece que estamos regresando a la época de Stalin. Esto no puede ser. Cito finalmente a un gran guanajuatense, a José Aguilar y Maya, que diría que un gobierno que no consagra su tarea al engrandecimiento de las universidades carece de sentido histórico. Esto es lo que estamos viviendo. Una dictadura contra la libertad, contra la excelencia académica y sobre todo contra una institución que es orgullo nacional y que es un centro de referencia en ciencias sociales para todos los mexicanos. Ese es nuestro comentario. Bien, estamos a sus órdenes, si hubiera alguna pregunta. Tenemos preguntas, la primera es de Jimena Mejía, de Excelsior. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el coordinador. Preguntarte, coordinador, sobre la corrección de plana que hizo la Suprema Corte de Justicia para la ley Saldívar. ¿Qué opinión tienen como grupo parlamentario? Y la segunda sería, pues, la tardanza para presentar la cuenta pública del primer año del presidente. Tienen prioridades como la reforma eléctrica, pero no suben esta información, pues, que es de interés sobre el primer año de la administración del Ejecutivo Federal. ¿Qué posición tendría el grupo parlamentario? Gracias. Mira, brevemente, para intentar circunscribirnos al tema que estamos diciendo hoy, pero con mucho gusto de contestarte. ¿Dónde se quedó, mi Jimé? Ah, ya. Primero, ley Saldívar, pues bueno, crónica de una muerte anunciada, ¿no? La verdad, qué círculo, qué desperdicio de tiempo.
Lo dijimos desde un principio. No había manera de que pasara pues una aberración jurídica como esa. Era una flagrante violación a la Constitución, al texto de la Constitución. Y lo digo con todo respeto, si desde un principio a quien se pretendía favorecer hubiera declinado, pues nos hubiéramos evitado todo este tiempo. Meses ya son. ¿Cuándo empezó esto? ¿Abril? ¿Marzo? Por ahí. Pues evidentemente que celebramos el que la Suprema haya defendido a la Constitución, que ya se habían desistido desde antes. Segundo, de la cuenta pública del 2019 estamos a la espera de que sea sometida a la sanción de este pleno, y nosotros en su momento haremos los comentarios de todo aquello que creemos pues son las irregularidades de este gobierno. Mira, no hay una que sea mayor de todas las especificidades que puede haber, no solamente la hipocresía, sino la flagrante incumplimiento a la ley, al estar básicamente llegando, creo, ya al 80% de adjudicaciones directas. Eso es lo más antirrepublicano que hay. Eso es, insisto, no solo en términos legales, sino también en términos de una narrativa social, su máxima hipocresía. Porque cómo se quejaban ellos cuando las cosas eran al revés. Y ya llegará el día en que demos ese debate respecto a la cuenta pública, en donde, como último comentario, claro que nosotros vamos a seguir defendiendo a la Auditoría Superior de la Federación por ser una institución que tendrá sus aciertos y sus errores, pero es una institución también plasmada en la Constitución, y reprochamos lo que hace un año sucediera con la cuenta pública 2018, en donde por cumplir con su tarea de generar observaciones la doblaron todo lo que pudieron, con amenazas incluso de expulsión, o incluso llegaron a decir de desaparición de la Auditoría Superior. Y es exactamente el mismo caso que hoy está sucediendo con el CIDE. Nosotros como Partido Acción Nacional vamos a defender a las instituciones de este país de todo aquello que sea un abuso, una intromisión, y esta práctica, como bien dice mi querido coordinador, don Juan Carlos Romero Hicks, las prácticas de ingresar a las instituciones que ya funcionaban por afanes de adoctrinamiento de esta 4T. Nosotros en este tema, que es en que lo convocamos, lo reiteramos, como bien ya se dijo, vamos a ser las y los diputados del Partido Acción Nacional los que defendamos, dando la cara al CIDE y a todas las demás instituciones con autonomía en este país. La siguiente pregunta es de Javier Divani, del Sol de México. Buenas tardes. Para el diputado Juan Carlos Romero, no solamente es ahora el CIDE, ya fue la Universidad de Puebla, que también sufrió ahí un golpe con el cambio de rector, los comentarios a la UNAM, y bueno, pues van a seguir con esta política en contra de las universidades. ¿De qué manera se va a defender a estas instituciones con esta cuarta transformación? Y al diputado coordinador, quisiera su opinión respecto a lo que está pasando con el fenómeno de las remesas. El presidente hace alarde de la llegada de grandes remesas al país, y bueno, pues estamos viendo que hay un fenómeno de llegar a remesas, pero que al parecer es por lavado de dinero, que se están dando en algunos estados e incluso en la Ciudad de México, y el presidente hace bulla de estos recursos que están llegando. Voy a contestar, si quieren, esta segunda parte para después, mi querido Juan Carlos. A ver, mira, te contestaré a la primera parte de tu segunda pregunta. O sea, no sé qué palabra usar, ternura quizá, el que se señale, y por 3 veces seguidas, como un logro de gobierno, lo que sucede en otros países, y que además como consecuencia de lo que significa no resolver las condiciones económicas de tantas personas cuya única salida es irse del país, y que por supuesto, porque tienen pues corazón y raíces, lo que hacen es devolver en la medida de lo que pueden
pues estas remesas para el país. Considerarlo como un logro económico de este gobierno es de verdad algo ridículo. No sé si tú quieres comentar respecto a la connotación de lavado, la diputada Patricia Terrazas. Y después escuchamos a… Gracias. Bueno, aquí nada más quisiera hacer dos precisiones importantes. Una, el lavado de dinero es muy cuestionable en ese sentido, porque es todo a través de las instituciones bancarias. Las remesas llegan al país a través de instituciones bancarias con reglas muy claras, y hablemos del Tratado de Basilea. Allí está muy claro que la reglamentación de cómo puede llegar el dinero a través de las instituciones bancarias. Me parecería una falta de respeto a todo ese bagaje tan importante que se ha construido contra el lavado de dinero y el fomento al terrorismo. Es una. Pero otra de las cosas que me parece totalmente ridícula, porque es un ridículo lo que estaría haciendo desde el púlpito de Palacio Nacional el presidente, porque el año pasado ustedes recordarán que el presidente insistió en que el Banco Central, Banco de México, recibiera todas las remesas y que recibiera porque todo era limpio y transparente. Entonces, es un contrasentido lo que tanto insistieron que se hiciera hace algunos meses contra lo que, bueno, es el año pasado, porque fue a finales del año pasado, contra lo que hoy dice. Entonces, yo digo, y con el respeto de la chimoltrufia, pero es el tema de chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, y como habla de una cosa, habla de otra, sin el mayor conocimiento y sin la mayor preparación. Y yo insisto con el presidente, ¿por qué no se pondrá a leer para que se informe bien? Gracias. La siguiente pregunta… Va a contestar el diputado Romero. Muchas gracias, coordinador. Esta historia de asalto a las universidades empezó el miércoles 12 de diciembre de 2018, cuando llegó la iniciativa presidencial para la reforma del artículo 3 de la Constitución. Llegó a las 7 y varios minutos. Antes de las 8:30 de la noche, nosotros emitimos un tuit para denunciar que estaban borrando la autonomía universitaria. Empecé a recibir llamadas de rectores, exrectores, y el secretario en turno, Moctezuma, me llama y me dice: Juan Carlos, creo que tu cuenta del tuit está hackeada. Le dije: no está hackeada, es que ustedes borraron la autonomía universitaria. Me da una explicación a la que quiero creerle, y después anuncian que hubo un error y se corrigió. El año pasado, en la Ley de Educación Superior, que es una propuesta nuestra, que llevó más de 5 años en construcción, y que la aprobaron 8 fuerzas políticas en el Senado, y aquí en San Lázaro 7 de 8 fuerzas políticas, establece con toda claridad lo que la Constitución desde 1978 nos puso en la fracción séptima del artículo 3, lo que significa la autonomía universitaria. Y esto es que las universidades tienen de manera directa las facultades para determinar el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de su personal académico, y que tienen los principios de libertad de cátedra y de libertad de investigación. Ese es el contexto de referencia. Ahora, lo que estamos viendo es algo que nunca habíamos visto en la historia del país, probablemente, pero con matices diferentes, en el problema del movimiento estudiantil del 68, donde un gran rector, don Javier Barros Sierra, dio la cara y en las calles defendieron a la Universidad Nacional. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Varias cosas. Primero, vamos a hacer contrapeso para seguir denunciando estos atropellos. Segundo, vamos a esperar lo que las propias casas de estudio quieran deliberar y determinar en su oportunidad, y que, por cierto, ellos podrían ejercer algunas acciones de carácter legal, porque en un transitorio que redactamos nosotros, en la reforma al artículo 3, que se promulgó el 15 de mayo del 2019,
establece con toda precisión que tiene que haber un fondo para el apoyo a las universidades para el crecimiento de la matrícula, porque a propuesta nuestra quedó la obligación del Estado de brindar educación universitaria y el derecho de los mexicanos a acceder a esa educación universitaria. La están conculcando y nosotros no lo vamos a permitir. Y ya lo han ido repasando en varias universidades, algunas ya las mencionaron ustedes en la pregunta. Es un tema muy sensible. ¿Por qué incendiar la pradera en este momento? Tenemos ya muchísimos problemas como para afectar a los alumnos, a los profesores, a los becarios del CONACYT, y esto nosotros lo vemos con mucha preocupación. Y no es un tema de partido ni ideología. Y como lo ha dicho nuestro coordinador, nos vamos a batir en la raya y vamos a dejar el pellejo para defender a la Universidad Mexicana, que es la que produce ciencia y conciencia, que no es un museo del pensamiento, es un lugar donde se forman personas, donde siempre hay un antes y un después. Y los que hemos tenido el privilegio de ser egresados de la Universidad Mexicana, lo decimos con un inmenso orgullo. Ahí es donde se forma la columna vertebral del cambio de este país y donde los sueños se tienen que convertir en realidad. La siguiente pregunta es de Maxi Peláez, de TV Azteca. Gracias. Yo tengo 3 preguntas y una viene en torno a este caso, que es, decía el diputado Romero Hicks, van a ser contrapeso. Ya vimos que el hecho de que digan que van a ser contrapeso muchas veces no funciona. ¿Acudirán a alguna instancia? ¿Qué acciones legales se pueden hacer para hacer esta defensa? Y segunda, quisiera yo preguntarle a la diputada Terrazas, a Pati, si por norma se tiene que llamar a comparecer a Pablo Gómez para su nombramiento como titular de la UIF, y qué pedirían ustedes en este caso. Y quisiera preguntarle al coordinador, concretamente, el caso del INE. Y insiste Lorenzo Córdoba en que no alcanza el dinero. Hay voces dentro de la Cámara por parte de Morena que dicen que sí alcanza y que si quieren que vengan a debatir nuevamente. Pregunta, ¿qué se puede hacer desde este ángulo? Y si ustedes ven también por otra parte que la Suprema Corte de Justicia le pueda dar la razón al INE, ya que se lo dio al Instituto de Telecomunicaciones, que sigan teniendo, y al INEGI, que sigan teniendo un salario superior al del presidente de la República, por favor. Mira, te contestaría yo primero, si me lo permiten mis compañeros. A ver, nosotros de saque y por esencia lo hemos dicho, lo dijimos aquí cuando compareció Lorenzo. Nosotros no somos defensores de oficio del INE, de los titulares hoy por hoy que componen el Consejo General del INE. Sus errores han tenido, sus aciertos seguramente. De lo que somos, lo insisto, defensores a priorísticamente como Acción Nacional es de las instituciones, de los organismos constitucionalmente autónomos y que se les debe de reconocer su autonomía. Y que cuando es notorio que lo que el oficialismo lo que les trae son ganas, porque no se toma ni un segundo para intentar disimularlo. Consideraron desde un principio la comparecencia de Lorenzo Córdoba como una amenaza, como una puesta en escena para golpearlo, ¿no? Pues cuando es un servidor público que, como todos los demás que comparecen, debe de hacerlo a razón de su trabajo. Nosotros defendemos, insisto, al INE y al funcionamiento indispensable que requiere, y sobre todo porque ellos mismos, los que representan al INE, lo han dicho. La revocación de mandato es algo que, para empezar, como si viviéramos en una película de ciencia ficción, quien más lo está pidiendo y promoviendo es el presidente, cuando se supone que debiéramos de ser las oposiciones las que estuviéramos gritando por una revocación de mandato. Pues en este país es el presidente el que se autopromueve una revocación de mandato. Y pues por supuesto que ese ejercicio cuesta mucho más que dinero, pero entre otras cosas cuesta dinero. Y nosotros hemos llegado a pensar, y por supuesto que esto es especulativo, Maxi, no puedo llegar a más. Pareciera que el haber hecho esta disminución en el presupuesto del INE es casi plan con maña
para decir que si el día de mañana no salió el proceso de revocación como ellos querían, hubieran planeado, ya tienen a quién culpar, ¿no? Ya tienen a quién culpar. Insisto, a veces son muy evidentes con lo que ellos creen que son sus grandes estrategias. Y nada más para concluir, nosotros estamos explorando, no me voy a adelantar porque aquí no se puede hablar a la ligera. Pero ya lo hemos dicho, nosotros al tener 33% de los diputados, de hecho tenemos más, pero por lo menos el 33%, ya tenemos la posibilidad de no admitir mayorías calificadas. Muy bien, pero como también ya lo hemos dicho, ya tenemos con ese 33% la facultad jurisdiccional de incurrir en cuanta acción de inconstitucionalidad se pretenda con cualquier ley secundaria. Yo insisto, no me quiero adelantar, pero existen principios de última generación constitucionales, como el principio de progresividad, en donde una vez adquirido un derecho humano básico, ya no te lo puede quitar ninguna ley, ningún instrumento legal. Así se llama el derecho de progresividad. Y estamos valorando si incluso hubo con este presupuesto algunos derechos que hayan sido cancelados y por lo tanto violando la progresividad. Y estamos evaluando la posibilidad de incurrir ante la Suprema Corte de Justicia, incluso contra este presupuesto. Insisto, lo tenemos que analizar con más detalle, pero en una frase lo reiteramos, nosotros defendemos al INE y lo que pedimos es que lo dejen trabajar, sobre todo para las solicitudes que solamente hace el presidente, pues por lo menos que lo dejen hacer bien. Le paso el uso de la palabra al diputado Mario Riestra para la primera pregunta. Una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué otros casos, diputado? Nosotros consideramos que puede darse una regresión, insisto, en derechos, no a partir de este presupuesto, sino desde hace por lo menos 3, en los derechos, por ejemplo, de salud, en haber cancelado un seguro popular, en no ponerle atención a un fondo de gastos catastróficos o de enfermedades graves. Nosotros estamos haciendo ese análisis, pero de tener esa consistencia jurídica no tengan duda que lo vamos a presentar. Mario. Gracias. Miren, si nuestro presidente quisiera verdaderamente pasar a la historia, en el caso del CIDE, siendo además congruente con la historia de la izquierda mexicana, lo que tendría que estar planteando es la autonomía del CIDE. Y hoy, lejos de darle autonomía, lo que está queriendo es ponerle un bozal al CIDE, limitar el pensamiento crítico, limitar el que la intelectualidad pueda poner sobre la báscula las políticas públicas que se están llevando a cabo. Ese tendría que ser el planteamiento de fondo, pero sabemos que la mayoría hoy persigue cualquier iniciativa que justamente los desnude en su realidad. Lo que vamos a hacer es darle seguimiento muy puntual a lo que está sucediendo y creo que puede ser sujeta esta actuación del director general interino de diferentes querellas por las ilegalidades en las que estuviera incurriendo. Por supuesto, tendremos que estudiar cada uno de estos casos, pero los despidos injustificados van a tener costo para la propia institución. La violentación de los procedimientos, con la opinión de la dirección jurídica en contra de su dirección general interina respecto a la suspensión de las evaluaciones, debe y puede tener consecuencias jurídicas, porque hay procedimientos muy claros establecidos, de tal suerte que vamos a meter la lupa en la actuación de esta dirección general interina espuria, que lamentablemente, lejos de defender la institución, está queriendo obedecer a rajatabla las instrucciones presidenciales. Por el bien del CIDE, cuentan con esta fracción parlamentaria. No sé, Pati, ¿tú querías comentar algo? Solo contestar la pregunta de Nancy Peláez respecto a lo que sigue del nombramiento del titular de la UIF. Es un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y todos los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda para ser ratificados tienen que pasar aquí por la Cámara de Diputados.
y hoy se turnará a comisión. La comisión convocará para emitir un dictamen y luego ya pasa al pleno. Ese sería el procedimiento, Nancy. Sí. Sí, sí se contempla. Normalmente se llama a comparecer para revisar su perfil, básicamente. ¿Qué pediría el PAN para garantizar una UIF? ¿Mande? ¿Qué pediría el PAN para garantizar que la UIF no sea una cacería de brujas? No, bueno, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la ley y en ese sentido nos iríamos que se respetara la ley y se respetaran los perfiles de los titulares de todas las dependencias. Y es una comparecencia, es presencial la comparecencia del propuesto por el presidente. ¿Ante el pleno o es ante comisión, no? Desde comisión. Desde comisión. Agra- Nada más para terminar, sobre el asunto de la reforma eléctrica que insiste el presidente en que sí la van a sacar y la actitud de los diputados de Morena que dice que están reviviendo, ¿está desahuciada o sí está completamente muerta? ¿O tú cómo los ves esa insistencia en que sí la van a poder sacar presionando al PRI y a Yo en estas Moreira? analogías médicas la pondría en coma, grave. Porque mira, a ver, nosotros tenemos la obligación de legislar, independientemente de quién presente. Más allá de una reforma eléctrica o energética, no hay nada a la que por consecuencia de una votación previa nosotros digamos esto ya ni lo vamos a leer. Eso es un infantilismo, eso por supuesto que no es la actitud del PAN. Pero lo que sí tienen que entender, en su infinita soberbia los del oficialismo, es que sí hay votaciones en donde van a ocupar a la oposición. No lo entienden, no solamente se pavonean al momento de haberse planchado a la oposición, que no fue perjudicar a la oposición, sino a millones de personas con esta votación del presupuesto en donde no tuvieron la gracia de concedernos una sola reserva. No pueden esperar, me parece que eso es lo que hemos dicho todos los coordinadores, que ahora nosotros estemos dispuestos a la hora que ellos digan y convoquen para empezar a hablar en sus términos la reforma. Yo te lo digo, si me preguntas la reforma redactada como viene, así como hoy viene, esa no está en coma ni está terminal, esa está muerta. Es más, esa nunca nació, más fácil. Así como viene redactada, ni siquiera nació. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya un nuevo debate y además un debate más amplio. Y me parece que coincidimos todos. Un parlamento abierto en donde no sea solamente escuchar a algún especialista de manera unilateral y ya, sino un parlamento abierto en donde convoquemos a los representantes de todos los productores independientes de electricidad, de los socios que estén interesados, de sociedades de autoabastecimiento, de especialistas técnicos en representación del sector privado que produce electricidad. Y enfrente de ellos invitar a los especialistas técnicos de la CFE o de la Secretaría de Energía, de los que ellos quieran, los especialistas, y que empiecen primero ellos el debate, porque ocupamos que se empiece otro tipo de debate que sea de saque 300 veces más técnico, porque lo decimos y con vergüenza y por la parte que nos toca. En esta Cámara por lo visto solamente hay debates ideológicos y se ocupa para esta reforma y cualquier otra un debate técnico. Entonces primero que vengan los técnicos y que se digan lo que tengan que decir y delante de ustedes y delante de toda la nación y por supuesto de las y los diputados para que ya nutridos con ese predebate nosotros empecemos el debate en la Cámara, por supuesto que no en este año, ni de chiste, y entonces ahí veremos si puede haber una versión de equilibrio. Pero si ellos insisten, insisto, con su arrogancia característica, en mantener esta redacción que echa para atrás 40 años al sector eléctrico, no hay manera de que lo apoye el PAN. Les agradecemos mucho por su tiempo y por su atención, que tengan muy buen día.